Gracias, señor presidente. En primer lugar, para aclarar, porque se ve que hay una confusión de algunos legisladores que nos adjudican ubicarnos con Cuba, Venezuela y distintos países y gobiernos que serían izquierdistas según su parecer. Aclarar en particular que con respecto a Cuba, que es el caso que se mencionó, nosotros defendemos las conquistas de la revolución de los trabajadores y los sectores populares, pero no tenemos el más mínimo acuerdo con los métodos de una burocracia, la burocracia castrista, que justamente cercena un montón de derechos y libertades fundamentales. Pero en la defensa de las conquistas de esa revolución, alentamos y defendemos otra forma de revolución, que es la revolución política, contra esa propia burocracia para defender esas conquistas y no la restauración a la que de hecho está llevando el propio gobierno cubano. Aclarado esto, voy a adelantar el rechazo del bloque del Frente de Izquierda del Partido de los Trabajadores Socialistas a este nuevo Código de Convivencia, porque entendemos que en lo esencial, como han sostenido algunos, mantiene el carácter represivo de algunas de sus figuras, porque acorde con el viejo Código de Faltas, penaliza actitudes, penaliza conductas y no hechos objetivamente comprobables. De hecho, ese artículo más cuestionado, que es el merodeo, simplemente cambia su denominación y ahora pasa a llamarse conducta sospechosa. Sostiene este código la presunta peligrosidad para que la policía y ahora los ayudantes de fiscales intervengan en el juicio de esas contravenciones. Es un código que superpone y denomina como contravenciones los que son delitos no solo penales, sino delitos de orden de la justicia federal, como que el que tiene que ver con la trata. Delitos que, según este código contravencional, por ejemplo, quien mantenga abiertas whiskerías no le correspondería ser juzgado como tales, sino como contravención. Me parece un poco contradictorio, ¿no? Un gobierno que se la pasó haciendo publicidad de su lucha contra la trata. Pero esencialmente, porque al escuchar el cinismo con el que el miembro informante habla y presenta estas modificaciones, que parece un profeso garantista, cuando pretende que nos olvidemos de lo que dijo el propio gobernador, a quien responde, de que aquellos de la marcha de la gorra éramos los delincuentes o familiares de los delincuentes que eran perseguidos con los códigos de falta. Como si no se hubiera comprobado que las racias y el ataque a derechos más elementales existieron y se produjeron de manera brutal por esta misma policía. Pero sobre todo nos oponemos porque esa misma policía, sospechada de todo tipo y color de casos de narcotráfico, de corrupción, de escándalos, es la misma que va a seguir aplicando este ahora denominado Código de Convivencia Ciudadana. Y si se le han incorporado alguna que otra modificación en el procedimiento o en la limitación a alguno de los tipos contravencionales, tiene que ver pura y exclusivamente con la movilización y la organización persistente de los sectores populares, de aquellos que se han visto afectados durante todos estos años por el Código de Faltas, porque no nos olvidemos de que este año se llevó adelante la 9ª edición de la Marcha de la Gorra. Hace 4 años que la Marcha de la Gorra cuenta con 15.000, 20.000 participantes. 15.000, 20.000 personas movilizadas, es decir, una marcha que se ha puesto al nivel en nuestra provincia de aquellas que repudian la última dictadura cívico-militar que está pronta
a tener 40 años desde que existió. Es decir, es una movilización que se pronuncia por la defensa irrestricta de los derechos humanos. Así, en respuesta a estas mismas movilizaciones populares y al poder que tienen los sectores de trabajadores, de las mujeres, de la juventud organizado, es que este código incorpora algunas modificaciones que la verdad que no sé cómo calificar, porque se pretende que con un demagógico artículo o capítulo que habla de la prevención de la violencia de género, que lo único que hace es agregar una contravención, se responda a las masivas movilizaciones del Ni Una Menos. Está claro que el problema de la violencia machista no se resuelve con más penas y con el aumento de las penas y el aumento de la punitividad. Y es tan demagógica la incorporación de esta contravención que ni siquiera fue puesta en vinculación con otro artículo que plantea, por ejemplo, las penas accesorias, donde está establecido que hay instrucciones especiales, como por ejemplo la de los tratamientos terapéuticos o la de los cursos educativos. Es decir, ni siquiera fueron capaces de conectar una cosa con la otra, lo cual demuestra que es una respuesta completamente hipócrita a una demanda legítima de las mujeres y los sectores populares que venimos y seguimos exigiendo una ley de emergencia ya con medidas urgentes para acabar con la violencia machista. Y si tenemos que decir que hay algo que ha frenado el accionar impune de la policía, el accionar impune de un gobierno que defiende esa misma policía, es la movilización de estos sectores populares y el rechazo social al código de faltas. La verdad que es lamentable que quienes desde un discurso progresista digan que es mejor aceptar la miseria de lo posible o lo posible entre lo real y lo ideal, según nos quieren convencer, porque me tendrían que explicar cómo se compatibiliza este supuestamente moderado código de convivencia con un gobierno que acaba de aumentar el presupuesto para la policía provincial, con un gobierno que se galardona y se engalana con la nueva fuerza antinarcotráfico, que está compuesta de los mismos policías implicados en los casos de narcotráfico, de los mismos policías implicados en las detenciones arbitrarias y en la represión ilegal a la juventud. Que me expliquen entonces cómo eso se compatibiliza cuando nos hablan de salud, de educación y de que hay una estigmatización de los sectores populares que no acceden a esos derechos básicos, cuando en esta provincia la cantidad de policías, que son alrededor de 23.000, se equipara con la cantidad de maestras de nivel inicial y primaria. Que me expliquen cómo se hace compatible con un gobierno que acaba de votar un presupuesto de ajuste. Y lo que hay que decir es que no solamente es un código que estigmatiza y criminaliza a la juventud pobre y de los sectores populares, sino que lo esencial tiene que ver con una operación ideológica vinculada a la necesidad de aplicar ese ajuste. Porque lo que hace es hacerle creer a otros sectores de trabajadores que los responsables del delito son esos jóvenes pobres, son esos jóvenes que portan gorras, son esos jóvenes que viven en los barrios guetos, que este mismo gobierno en otra de sus gestiones desplazó hacia la periferia. Mientras los grandes delincuentes están intactos en las cúpulas policiales y se mantienen impunes por delitos comprobados, mientras están completamente impunes vinculados al delito de narcotráfico, a los desarmaderos de autos, cuanto hay otros grandes delincuentes que en estos días nos meten la mano en el bolsillo, reventándonos con los aumentos de precios, señoras y señores, porque sí hay que decir que son los grandes capitalistas los principales delincuentes de esta provincia y de este país. Una multinacional como Arcor, la segunda en volumen de ventas de esta provincia,
que ha sido la principal remarcadora de los precios de elementos básicos como los alimentos. Los principales ladrones que de esta manera nos roban a los sectores populares y a los trabajadores, y a nadie les anda modificando ni poniendo códigos contravencionales ni marcando delitos de ningún tipo porque no son capaces de abrir los libros de contabilidad para demostrar ese gran robo que es la especulación y el aumento de precios. Y nos están robando todos los días. Afortunadamente, hay trabajadores, hay sectores populares, hay un movimiento de mujeres que se opone a esta estigmatización, a estas patronales que nos saquean el salario, a estos gobiernos que nos meten impuesto tras impuesto y que nos aumentan al ritmo de esta especulación y de esta inflación que terminamos pagando nosotros con nuestros bolsillos, como los trabajadores de Minetti, como los trabajadores de FASEC, como distintos sectores de trabajadores a lo largo y ancho del país, que no solo defienden sus condiciones de trabajo, que no solo se animan a pelear contra esa miseria de lo posible, que si tuviesen que aceptarla sería las indemnizaciones, sería quedar en la calle mientras las patronales se han llenado los bolsillos durante todos estos años, no se acomodan a esa miseria de lo posible y siguen peleando por sus derechos laborales, que afortunadamente este round se lo ganaron. Y aprovecho para contar con mucho orgullo que los trabajadores de Minetti acaban de ganar ese round contra las patronales explotadoras. Y esos trabajadores de Minetti que van a la marcha de la gorra, esos trabajadores de Minetti que se encuentran con los pibes perseguidos por la policía, esos trabajadores de Minetti y de otros sectores que empiezan a darse cuenta que sus aliados están ahí, que no quieren ser parte ni parecerse a sectores reaccionarios que desprecian a los pobres y que los estigmatizan. Y sí, señoras y señores, nos paramos definitivamente de ese lado y no vamos a maquillar y no vamos a avalar un código de convivencia que va a utilizar el gobernador Schiaretti, que lo va a utilizar junto a los medios de comunicación que le son afines y que defienden estas políticas, que lo va a utilizar junto a la justicia, porque no nos olvidemos que la justicia también tiene un carácter de clase. Entonces tampoco es ninguna garantía la intervención de la justicia, porque sabemos de un montón de causas cajoneadas, de casos de gatillo fácil, que demuestran que la justicia defiende los intereses de las patronales. Y basta mencionar un caso, el del fiscal Pedro Caballero, que así como mantiene cajoneada la causa de uno de los pibes, de Ezequiel Barraza, es el mismo fiscal que ha imputado a trabajadores de Baleo que luchaban contra los despidos y por sus derechos laborales. Y sí, nos paramos, digo, definitivamente de ese lado. Y de ese lado vamos a seguir estando. Por eso, para terminar, voy a leer un documento que es el de las organizaciones populares convocantes de la Marcha de la Gorra, que es el de los familiares de víctimas del gatillo fácil, de casos de gatillo fácil, que es el de los familiares de víctimas de la represión policial. Y me voy a hacer eco de su voz porque sí, porque nuestra banca sigue estando al servicio de esos sectores y no tenemos ningún miedo ni ningún tapujo en decirlo y sostenerlo. Y esta es la voz de los familiares de Vanessa Castaño, de los familiares de Güere Pellico, de Ezequiel Barraza, de Miguel Torres, de Cristian Guevara, de Lautaro Torres, de Ismael Sosa, de Nicolás Nadal, de Jorge Reina, de Manuel Panetta, de Pablo Navarro, de Jorge Pedernera, de los familiares de los 17 casos de gatillo fácil del 2014, de los 16 casos del 2013, de los 9 casos del 2015, de los familiares de todos y de esos 70.000 pibes detenidos ilegal y arbitrariamente que se mencionaron acá. De la Sota, dice el documento, en el ocaso de su gobierno pretende nuevamente hacer pasar una reforma reaccionaria del Código de Faltas. Esta es una tarea central en el contexto político actual.
en la medida en que nos encontramos con un plan de ajuste a los trabajadores y a los distintos sectores populares. Es el último favor que realiza Unión por Córdoba a su gobernador electo, Juan Schiaretti. Con una nueva impostura, intenta legitimar el Código de Faltas para encubrir el carácter represivo de su gobierno. La persecución a la juventud y los trabajadores con el Código de Faltas en la mano es una política de Estado que el gobierno provincial ha profundizado a lo largo de los años con el objetivo expreso de impedir la protesta y los reclamos frente a la falta de trabajo, la precarización laboral, el hacinamiento en los barrios y otras penurias. La política oficial ha sido la militarización de barrios enteros que se ampara cotidianamente en un código que viola derechos constitucionales. El Código de Convivencia propuesto mantiene el carácter antipopular con el que fue conseguido el Código vigente. La reforma criminaliza las herramientas de lucha que nos damos día a día quienes luchamos por más salario, acceso a la tierra y condiciones de vida digna. Convierte en contravención algunos legítimos métodos de lucha y reclamo popular, y a su vez persigue a los sectores precarizados de nuestro pueblo, facilitando una persecución sistemática de parte de la policía a carreros, dice este documento, naranjitas, algo que se sostiene en el código que se está por votar. Y en cuanto a la persecución a los pibes de los barrios, la modificación es cosmética. La sospecha sigue siendo declaración de culpabilidad y privación de la libertad. No es la existencia de un delito lo que habilita la intervención policial y la privación de la libertad. Sigue siendo inconstitucional la forma de juzgamiento sin la intervención de un juez y cambiando la figura de comisario por la del ayudante fiscal. Esta demagogia ocurre luego de que de 20.000 personas en las calles le dimos un fuerte golpe al gobierno. La 9ª Marcha de la Gorra ha sido una contundente expresión del descontento popular ante el Estado policial actual. Por eso buscan aprobar un código de convivencia consensuado por todo el arco político, oficialistas y opositores, claro está, a excepción de la fuerza del Frente de Izquierda y en la banca de la compañera Echeverría. Por esto, lo hacen desconociendo que esta misma movilización se expresó repetidas veces por la derogación en las calles, así como también en audiencias públicas. A De la Sota, la UCR y a todos los bloques políticos que avalan este maquillaje, los familiares y amigos víctimas de gatillo fácil, los trabajadores de Córdoba y los pibes de los barrios les decimos: la legitimidad que perdieron, la perdieron ante la movilización popular. La perdieron ante la sociedad y la opinión pública con el narcoescándalo. La perdieron ante la justicia que comprobó casos de abuso de autoridad, coacción reiterada y detenciones para rellenar estadísticas, como en el caso del comisario Márquez. La perdieron y no la van a conseguir con esta reforma. Ni modificación, ni mejoras para la represión. La nuestra es una exigencia a todos los poderes del Estado, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que promueven estas políticas, al Poder Judicial que las consiente. Hace más de 20 años las organizaciones venimos denunciando esta política de inseguridad que se caga en los derechos humanos. Nuestra resistencia a la tolerancia cero exige terminar con el Código de Faltas. Una vez más, nos convocamos en las calles para frenar una reforma que busca perfeccionar el accionar represivo del Estado y su policía. Y al igual que el año pasado, con lucha y organización, vamos a fondo por la derogación. En tu estado policial, coreaba la marcha, te marchamos de frente mar. Derogación del Código de Faltas, basta de gatillo fácil, basta de perseguir y criminalizar las luchas sociales. Exigimos terminar con las políticas de persecución y represión a los sectores populares. Esta no es mi voz solo como Frente de Izquierda, esta es la voz de los familiares y todos aquellos que son víctima cotidiana de este nuevo y lo serán de este nuevo Código de Convivencia. Muchas gracias.